Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas de número. Las aneuploidias. ¿A qué llamamos factores aneugénicos? Son aquellos factores que son capaces de predisponer a la no disyunción cromosómica, o sea, a la no separación de los cromosomas, y por ende la aparición de las llamadas aneuploidías, como aberraciones cromosómicas numéricas. Pero es evidente que no resulta tan fortuito o aleatorio el evento de la no disyunción en los jóvenes. Algún factor subyace que ocasione la no disyunción, ejemplo, en la espermatogénesis, si se tiene en cuenta la llamada teoría del huevo viejo, que no se cumple en el proceso de espermatogénesis, solo en el proceso de ovogénesis, y la no disyunción, ejemplo, en la ovogénesis de muchachas jóvenes con menos de 35 años de edad. En ese sentido, no podemos atribuir que el 100% de las aneuploidías obedecen a la avanzada edad materna, a pesar de ser un factor de riesgo relevante. En este sentido, está demostrado científicamente que existen un grupo de genes que regulan el crossing over, o sea, el entrelazamiento genético en la fase del paquiteno, en la profase 1 de la meiosis 1, y la disyunción de los cromosomas en anafase 1 de los cromosomas y en anafase 2 de las cromátides, y que a su vez estos genes están regulados por otros genes. Existen determinados polimorfismos en genes que codifican para la presenilina y la apolipoproteína E, que están relacionados con la no disyunción. De manera que existe un grupo de factores de riesgo que podremos incidir, que podemos hacer prevención evitándolas, pero existen otros, como los genéticos, que no. Al menos tengamos un panel, ejemplo, de genes que permiten la identificación de polimorfismos que existen en ellos. Teniendo en cuenta todos estos mecanismos, teniendo en cuenta todas las consideraciones relacionadas con el ejemplo que encabezó esta conferencia o esta videoconferencia, existen todo un conjunto de factores aneugénicos que tienen que ver con la no disyunción, con un incremento en la probabilidad de la no disyunción. Y en este caso podemos considerar la avanzada edad materna. Se plantea que existe una mayor incidencia de trisomías al aumentar la edad de la madre. Ejemplo, el riesgo para el síndrome de Down a los 35 años es de 1 en 400. Sin embargo, a los 40 años es de 1 en 100. Y esto probablemente es debido a la mayor frecuencia de la no disyunción en las mujeres mayores. Se plantea la llamada teoría del huevo viejo. Se conoce que durante la etapa prenatal existe una interrupción del proceso de gametogénesis y quedan detenidos en ovocito primario. Entonces, cuando comienza la pubertad, es que se reanuda nuevamente este mecanismo. Esto probablemente es debido a una mayor frecuencia de la no disyunción en las mujeres mayores y se plantea la llamada teoría del huevo viejo. Es conocido que durante el proceso prenatal, durante la etapa prenatal, existe una interrupción del proceso de ovogénesis en ovocito primario. Ahí se detiene el proceso de formación de los gametos. Hay una interrupción y se reanuda nuevamente cuando comienza la pubertad, de ovocito primario a ovocito secundario. En este gráfico podemos observar que en la medida que aumenta la edad de la madre, en la medida que avanza la edad de la madre, mayor es el riesgo de no disyunción cromosómica. Se plantea en este sentido que un factor de riesgo importante es toda mujer por encima de los 35 años de edad, ya se considera que tiene una avanzada edad y por lo tanto un riesgo incrementado de 1 en 290 como mínimo de presentar una trisomía. Otro de los mecanismos importantes que está relacionado con las aneuploidías es la fertilización in vitro. Se ha podido observar
que aquellas mujeres que se encuentran en una consulta de infertilidad y que se les aplica una técnica de fertilización in vitro, se ha podido observar una frecuencia aumentada por encima de lo normal cuando se comparan con aquellas mujeres no sometidas a técnicas de fertilización in vitro de presentar trisomías o monosomías. Otro aspecto importante son las infecciones virales durante el primer trimestre de la gestación, que se ha visto relacionado también con mecanismos no disyuncionales. Se ha visto también relacionado con el déficit de ácido fólico. El ácido fólico ya lo hemos mencionado en varios de nuestras conferencias, en la saga de conferencias de nutrigenética, y lo estamos mencionando en las aneuploidías. A pesar de que vamos a tener una saga de conferencias relacionada nada más con el ácido fólico y la importancia del ácido fólico, es importante tener presente que los adecuados procesos de metilación del DNA garantizan la disyunción, la separación de los cromosomas. Pero es importante tener presente que no es la administración del ácido fólico en el momento de la captación de la gestación, porque cuando se capta la gestación ya el embrión se ha formado. Es el ácido fólico preconcepcional, o sea, 6 meses antes de la concepción. Tabletas de 1 miligramo o tabletas de 5 miligramos, dependiendo de la condición genética y de los antecedentes de salud que tenga ese individuo. También se ha podido relacionar con enfermedades de la tiroides, generalmente pacientes con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, se ha podido asociar procesos no disyuncionales. También con el uso de inductores de la ovulación. Los medicamentos que más se usan son el citrato de clomifeno, los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, el anastrozol, y los agentes sensibilizadores a la insulina, como es la metformina. Por lo tanto, todas estas pacientes que se medican con estos medicamentos, sabemos que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que darle un seguimiento prenatal exhaustivo, porque no son factores causales, sino son factores de riesgo. Y conceptualmente, un factor de riesgo es que, dado su presencia, hay un aumento en la probabilidad de que ocurra elemento no disyuncional. Y las mujeres jóvenes con abortos recurrentes, ocurriría la no disyunción por la teoría del huevo viejo. Y las aneuploidías que ocurren, ejemplo, en la espermatogénesis, porque se supone que los espermatozoides en su formación no existe esa interrupción de este proceso. Son gametos maduros, bien, que se forman en el momento. No es lo que acontece en el proceso de ovogénesis, en la que existe una interrupción en la etapa prenatal en ovocito primario y vuelve de nuevo en la etapa de la pubertad, de la adolescencia. Entonces, existen otros mecanismos. Y las mujeres jóvenes que presentan trisomías, ejemplo, niños con síndrome Down, bueno, rápidamente me pueden decir, bueno, ahí suele observarse porque se supone que es la edad de mayor reproducción. Pero ¿por qué entonces ocurre la no disyunción si no debe de ocurrir? Bueno, precisamente todo esto ha traído como consecuencia que los científicos se motiven en descubrir los mecanismos genéticos moleculares que están de fondo en el proceso disyuncional. Y entonces aquí existen un conjunto de genes que son regulados por otros genes que intervienen tanto en el crossing over, en la fase del paquiteno, como en la disyunción, tanto en la anafase 1 como en la anafase 2. Ejemplo, la condensina es una proteína compleja necesaria para la condensación del cromosoma. Es lo que garantiza que esa cromatina se espiralice y forme los cromosomas. Y una vez que se forman los cromosomas, cuando llegamos en la etapa de anafase, esos cromosomas homólogos tienen que estar unidos gracias a la coesina, que es un complejo de proteínas responsables del ligamiento de las cromátides hermanas, ¿bien? O de los cromosomas. En el caso de la
anafase 2 o de la anafase 1 respectivamente. Entonces, debe existir un corte de la coesina para la separación de estos cromosomas o de estas cromátides. ¿Cuáles son los genes que codifican proteínas que se encuentran en este complejo de coesina? Bueno, está el SMC1 beta, está el STAC3, entre otros, que son genes específicos para la cohesión centromérica. Y esto demuestra en gran medida el control genético de la meiosis. El grupo de genes repetitivos ribosomales requiere la actividad, ejemplo, de la fosfatasa CD14, luego para la separación de las cromátides. O sea, la fosfatasa CD14 es lo que permite romper a las coesinas para que entonces las cromátides o los cromosomas se separen y por tanto es importante para la segregación de los cromosomas al final de la mitosis. Se han estudiado otros genes, sobre todo estos estudios se han realizado en levaduras, se han realizado en otros modelos de experimentación, pero sobre todo en levaduras y en ratones. Y estos genes son genes ortólogos, o sea que son altamente conservados en la escala filogenética. Probablemente lo tiene también el ser humano. Ejemplo, el DMC1, el SPO11, el MSH4, el MSH5, entre otros factores derivados del ovario también, bien, todos cumplen alguna función en la división celular. Pero también es importante tener presente que existen determinados polimorfismos en las apolipoproteínas. Recordar que las apolipoproteínas son proteínas que se encuentran en las partículas kilomicrónicas que se encargan del transporte del colesterol, de los triglicéridos, etc., que se asocian a la ocurrencia de síndromes cromosómicos, como la trisomía 18, la 21, y esto sugirió su participación en la segregación cromosómica, porque se presenta significativamente con más frecuencia en progenitores de individuos con síndromes cromosómicos. En otros estudios realizados en madres jóvenes de 188 individuos con síndrome de Down por errores en la meiosis 2, la frecuencia de la apolipoproteína E4 fue de un 30% mayor que el encontrado en madres añosas, con un nivel de significación de 0,03, sugiriendo que el alelo E4 es un factor de riesgo para la no disyunción en la meiosis 2. La ApoE es producida en varios órganos, inclusive en el ovario, y esto podría explicar la no disyunción. La participación de los genes, ejemplo de la presenilina en la no disyunción, fue demostrada en madres de individuos con síndrome de Down que presentaron errores en la meiosis 2. Y los científicos apuntan hacia la localización nuclear de las presenilinas en centrómeros y cinetocoros, estructuras que participan de la regulación y divisiones celulares como posibles responsables de la no disyunción. Todos estos mecanismos muestran acercamientos experimentales que se pueden extrapolar en humanos para explicar los mecanismos genéticos que dirigen la no disyunción cromosómica. Existe una proteína que es la delangina, que juega un papel importante en los procesos del crecimiento y desarrollo. Durante la etapa prenatal, esta proteína se encuentra en las extremidades en desarrollo, en los huesos del cráneo, en la cara, en la columna vertebral, en el corazón, entre otras. Y una de las funciones de esta proteína es regular la actividad migratoria de los cromosomas durante el proceso de división celular, controlando la interacción del complejo coesina y el ADN. Se ha podido demostrar que constituye el mecanismo patogénico del síndrome de Cornelia de Lange. Y los estoy invitando a que estudien un artículo que publicamos en el año 2009 a punto de partida de una serie de casos de pacientes con síndrome de Cornelia de Lange que estudiamos en la República del Ecuador durante la misión Manuel Espejo. Y pudimos realizar una presentación de serie de casos que se encuentra publicado en la revista de Genética Comunitaria. ¿Cómo podremos prevenir estas situaciones? En primer lugar, a través de acciones de prevención primaria, evitar el embarazo después de los 35 años de edad,
o sea, promover la concepción en edades óptimas entre los 25 y los 35 años de edad, evitar las infecciones virales en el primer trimestre de la gestación, evitar la administración de inductores de la ovulación como el clomifeno, la suplementación preconcepcional de ácido fólico 6 meses antes de la concepción, y por eso que es importante la planificación de la concepción, o sea, de la gestación. Las parejas que están en consulta de infertilidad y que son sometidas a una fertilización in vitro, el seguimiento prenatal exhaustivo, por ejemplo, con el test prenatal rápido, con el diagnóstico prenatal citogenético o marcadores sonográficos del primero, segundo y tercer trimestre. Una vez embarazada podremos realizar marcadores sonográficos del primer trimestre con determinación del huesecillo nasal a las 13,5 semanas de gestación, que conjuntamente con el alfa-fetoproteína, la determinación de la hormona gonadotrópica coriónica humana, el estradiol, ¿verdad? Y muchas otras proteínas, como es la proteína plasmática, se emite un riesgo, y si esta está por debajo de 1 en 250, en otros países está en 1 en 150, entonces ya es un riesgo alto. Y por tanto se procede a realizar otros estudios, en este caso invasivos, como es el caso de una biopsia de vellosidades coriales, o una amniocentesis, o una cordocentesis, dependiendo del tiempo de gestación, para estudiar los cromosomas fetales. El ADN del feto es detectable en la sangre materna a partir de la 5ª semana de gestación. La cantidad que hay tras la semana 9 es suficiente para garantizar la máxima sensibilidad y especificidad del estudio. La amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales y la cordocentesis son procederes obstétricos invasivos que garantizan el estudio de los cromosomas fetales, y que nos podemos apoyar en estos procederes para un diagnóstico prenatal citogenético y poderles ofrecer a la pareja un adecuado asesoramiento genético. Hemos concluido que los cromosomas se pueden afectar en su número o en su estructura, que todas las aberraciones cromosómicas numéricas se consideran desbalanceadas, que existen dos tipos de aberraciones cromosómicas numéricas, las llamadas aneuploidías y las poliploidías, que la no disyunción y la anafase retardada son los mecanismos de producción involucrados en las aneuploidías, que existen factores aneugénicos que podemos controlar y garantizar, por tanto, una estrategia de prevención. Hemos llegado al final de este encuentro, no sin antes invitarlos a abordar otras aberraciones cromosómicas de número. Soy el doctor Roberto Larduet Ferrer, genetista clínico, y los invito para un próximo encuentro. Hemos llegado al final de este short video, no sin antes invitarlos a disfrutar de la videoconferencia en su canal Genomiciencia. Si no se ha inscrito, hágalo, y si le gustó, regale un like. Hasta entonces.